Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a esta exploración visual sobre la asombrosa maquinaria de la evolución. Hoy vamos a ponernos la bata de investigador en bioquímica, porque nos espera un viaje fascinante. Empezaremos viendo los grandes cambios evolutivos a nivel de poblaciones y, poco a poco, haremos un zoom microscópico hasta llegar a los ladrillos más fundamentales de la vida, el nivel molecular y el desarrollo del embrión. Al final, la historia de la vida en la Tierra está literalmente escrita en los genes y hoy vamos a descifrar ese código. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. 1. Darwin y el neodarwinismo. 2. La mecánica de la especiación. 3. El debate molecular. 4. Genómica y filogenias. 5. El origen de nuevos genes. Y número 6. Evo-Devo y los genes OX. Empezamos por el principio. Número 1. Darwin y neodarwinismo. Los cimientos de la evolución. Para entender verdaderamente cómo opera esta maquinaria, primero tenemos que recordar algo básico. La evolución biológica es, simplemente, el cambio genético en las poblaciones a lo largo del tiempo. Históricamente, las grandes preguntas sobre el origen de la vida siempre flotaban en el aire. Pero fue en el siglo XIX, con Charles Darwin, cuando al fin obtuvieron una base científica sólida apoyada en la variabilidad y la supervivencia. Luego, el verdadero salto técnico ocurrió entre los años 30 y 50 con el neodarwinismo, o la llamada teoría sintética. Esto fue clave porque logró fusionar de manera brillante la selección natural de Darwin con la genética de Mendel y el concepto de mutación. Y claro, ya en los 60 y 70 todo esto pasó a un nivel completamente distinto con la llegada de la biología molecular. El neodarwinismo nos dice que esta enorme maquinaria evolutiva funciona como un proceso continuo de dos fases. Imaginemos que es una fábrica con dos procesos muy marcados. Primero tiene que aparecer la variación, y aquí reina el azar. Esta variabilidad surge gracias a las mutaciones, que son la materia prima, y a la recombinación genética. Y luego viene el segundo paso, el mecanismo de evolución en sí. Aquí es donde el azar da un paso atrás y entra la selección natural para actuar sobre todo ese muestrario, preservando únicamente las variantes que otorgan alguna ventaja de supervivencia en un entorno concreto. Pasamos a la siguiente etapa. Número 2. Mecánica de la especiación. Cómo se dividen y cambian los linajes. Lo que resulta verdaderamente interesante de analizar aquí es la mecánica genética cuando un linaje se transforma frente a cuando se divide. Si observamos la línea que simplemente asciende de manera continua, eso es la anagénesis. Es evolución pura y dura dentro de un mismo linaje a lo largo del tiempo sin llegar a dividirse. Pero el punto crítico donde esa rama literalmente se parte en dos, eso es la cladogénesis. Esta ramificación es vital porque marca el momento exacto en el que nace una especie nueva. Es lo que en biología llamamos especiación verdadera. Claro, la gran pregunta siempre ha sido ¿a qué velocidad ocurre todo esto? Durante muchísimo tiempo, la idea dominante en la ciencia fue el gradualismo, es decir, que la evolución es lenta, muy continua y que funciona acumulando pequeños cambios genéticos gota a gota. Sin embargo, como a veces faltaban esas famosas formas intermedias en el registro fósil, científicos como Eldredge y Gould plantearon algo muy distinto, el modelo del equilibrio puntuado. Este modelo sugiere que las especies pueden pasarse muchísimo tiempo, a veces millones de años, sin cambiar casi nada, en una especie de estasis profunda, y de repente se ven interrumpidos por episodios cortísimos de cambio evolutivo rapidísimo, normalmente asociados a eventos de especiación. Las palabras del mismísimo Stephen Jay Gould resuenan con muchísima fuerza en este debate académico. Él decía: como un darwinista deseo defender el postulado de Goldschmidt de que la macroevolución no es simplemente la microevolución extrapolada y que las grandes transiciones estructurales pueden ocurrir rápidamente sin una serie de suaves estados intermedios. Es una postura tremenda. Nos recuerda que la naturaleza no siempre pinta con trazos suaves y progresivos. A veces da unos brochazos rápidos, bruscos y totalmente revolucionarios al alterar genes clave. Ahora nos adentramos en el núcleo de la célula. Número 3. El debate molecular. Selección frente a neutralidad. A partir de los años 60, cuando por fin pudimos asomarnos al interior del ADN y ver las proteínas directamente, nos llevamos una sorpresa mayúscula. Había muchísima variación. Las poblaciones eran increíblemente ricas y polimórficas a nivel genético. Y como es lógico, el debate bioquímico estalló. Por un lado, teníamos a la corriente seleccionista, que defendía a capa y espada que cualquier mutación, por minúscula que fuera, tenía que tener un efecto positivo o negativo en el individuo. Pero entonces, el genetista Motoo Kimura lanzó una auténtica bomba conceptual, la teoría neutralista. Kimura postuló que la inmensa mayoría de las variaciones a nivel molecular son, en realidad, neutras, es decir, simple ruido biológico de fondo que no da ni ventaja ni desventaja. Según esta visión, es el puro azar y la deriva genética lo que acaba dictando qué variantes se imponen a lo largo de las generaciones. Así llegamos al punto 4, genómica comparativa y filogenias, reconstruyendo la historia.
Y esto ilustra de manera brillante cómo usamos hoy todos esos datos moleculares como si fueran una máquina del tiempo. Al poder secuenciar genomas enteros, hemos empezado a medir matemáticamente cómo divergen las especies. Al observar un árbol filogenético como este que mapea a equinos como cebras y caballos, lo que estamos viendo en realidad es el porcentaje de diferencias en sus secuencias de ADN. Los nodos internos nos revelan dónde están esos ancestros comunes, y la longitud de las ramas nos marca el nivel exacto de separación evolutiva. Hay un detalle absolutamente fundamental aquí en el laboratorio: no todas las partes del ADN mutan a la misma velocidad. Las secuencias que no son tan vitales para la supervivencia pueden permitirse evolucionar mucho más rápido sin matar al organismo, lo que nos da unos relojes moleculares excepcionales. Y para medir separaciones evolutivas muy recientes, solemos ir directos a analizar el ADN mitocondrial, ya que tiene una tasa de mutación muchísimo más rápida. Pasamos al punto 5, el origen de nuevos genes, bricolaje evolutivo puro. Y claro, ver cómo muta el ADN nos lleva a una pregunta bioquímica inevitable. Si la evolución modifica lo que ya existe, ¿de dónde salen los genes con funciones completamente nuevas? Pues resulta que la evolución es el mejor experto en bricolaje de la naturaleza. Los genomas no parten de cero, consiguen nuevas habilidades copiando, cortando o barajando lo que ya tienen a mano. Un caso espectacular es el de los peces de hielo en la Antártida. Hace unos 34 millones de años, gracias a una simple duplicación genética, estos peces literalmente inventaron proteínas anticongelantes a partir de genes mucho más antiguos. Esto les permitió sobrevivir en aguas bajo cero e incluso llegar a prescindir de la hemoglobina en su sangre. Es alucinante, ya sea barajando exones, creando familias enteras de genes porque sobra una copia y muta libremente, duplicando el genoma entero de golpe o pasándose información genómica mediante transferencia horizontal, el bricolaje molecular crea funciones totalmente inéditas con piezas preexistentes. Y finalmente, número 6. EvoDevo y genes OX. La sinfonía del desarrollo. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente increíble. Llegamos a la frontera exacta donde la genética, la evolución y el desarrollo del embrión se unen para explicar toda esa inmensa diversidad de formas que vemos en el mundo. La genómica nos reveló algo que vuela la cabeza. Resulta que no existe una relación directa entre tener grandes cambios en el ADN y conseguir un salto físico monumental. Por ejemplo, el mismísimo gen que controla la formación del ojo en un insecto como la mosca es exactamente el mismo que lo hace en un ratón. Es decir, cuando vemos cambios enormes como la pérdida de aletas pélvicas en los peces espinosos stickleback, resulta que no es por mutaciones en la estructura del gen en sí, no, es simplemente un cambio en cómo se regula ese gen. La grandísima revolución de la EvoDevo es descubrir que la infinita anatomía que nos rodea no surge de inventar genes nuevos constantemente, sino de tocar los interruptores de control de los genes que ya estaban ahí. Entonces, el punto clave absoluto aquí es la profunda conservación de las herramientas de control maestras, como los famosos genes OX. A la izquierda, vemos cómo se expresan estos genes OX en el embrión de una mosca, dictando dónde va la cabeza y dónde va la cola. Y a la derecha, fíjense, vemos a esa misma familia de genes haciendo exactamente el mismo trabajo de orquestar el plano corporal, pero en un embrión humano. Esta conservación a lo largo de cientos de millones de años en todos los animales con simetría bilateral es algo espectacular. Nos demuestra que el neodarwinismo es impecable, pero que necesitaba desesperadamente a la biología del desarrollo para completarse. Alterando simplemente cuándo, dónde y cuánto se expresan ciertos genes maestros, la naturaleza es capaz de generar todas las formas corporales posibles. Y al terminar este recorrido desde la abstracción de las poblaciones biológicas hasta la inmensa precisión de los promotores genéticos en un embrión, nos queda una reflexión final profunda. Si toda esta riqueza morfológica espectacular y compleja proviene, en el fondo, de copiar, barajar y cambiar las perillas de volumen de un antiguo set de herramientas genéticas, ¿qué nuevas e inimaginables formas de vida podrían surgir cuando las fuerzas evolutivas modifiquen esos mismos circuitos reguladores en los próximos millones de años? Es una incógnita completamente fascinante que nos mantiene maravillados ante la implacable y microscópica maquinaria de la vida.